Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Nixes. Estoy de vuelta después de haber estado en unos proyectos y muy contenta y muy entusiasmada por todo lo que estuvieron trabajando Nix Nigiane y el maestro Barbieri. ¿Qué tienes que decirme de eso, Nigiane? ¿Qué Ay, onda? qué gusto, ya te extrañaba. Gracias. Pues aquí ya estamos, al pie del cañón otra vez. Pues la verdad fue toda una experiencia las últimas pláticas con el maestro Barbieri porque pues no solamente nos habló de 12 de las escuelas más formales que existen de magia y esoterismo, estudios de los mundos sutiles, sino que también nos compartió una de sus técnicas de sanación. Eso estuvo muy fuerte, sí vi el programa. Sí, yo sé, pero digo, fue muy impresionante porque además trabajó sobre mí y pues, obviamente sí te quedas como con esta impresión de qué poderoso es cuando alguien que lleva más de 50 años en el ejercicio de algo, con toda la disciplina, trabaja con una muy buena intención para brindarte un apoyo, ¿no? Sí, sí, y como me gustó mucho, o me pareció muy interesante cómo explica la técnica y acompaña. Estuve leyendo algunos de los comentarios en los videos y algunas personas sí lo aplicaron y notaron una diferencia. Sí, entonces yo creo que esto nos abre una pauta para una nueva etapa en Ixes, ¿no crees, Naema? Para poder Sí, presentar todas las escuelas formales. sí, empezar a traer especialistas que nos expliquen cuáles son sus puntos de vista, cuáles son las reglas, cuáles son los límites, cuál es la visión o la cosmovisión que traen como escuela y cómo es que lo aplican. Creo que eso va a ser muy, muy interesante para nutrir esta perspectiva o esta visión que estamos tratando de plantear desde Nixes del mundo de la magia, que no solo tiene una forma de verse, sino que hay como muchas aristas y muchas maneras de interpretarlo y de trabajarlo. Así es, digo, de las otras, yo creo que vamos a tener que no solamente hablar con las escuelas formales, sino con aquellos estudiosos de mucho tiempo que han dedicado su vida al desempeño del ejercicio energético, ¿no? Así Para poder es. hacer como estos contrastes entre los que han estudiado muy formales y los que se han preparado por una vía, llamémosle libre. Sí, que a lo mejor la vida los llevó por ese camino y han tenido un aprendizaje a lo mejor no tan formal o no tan estricto. Así es, entonces pues, yo creo que es muy interesante para nuestra audiencia el poder compartir con nosotros a través de estas entrevistas las distintas maneras de aproximarte a los ejercicios energéticos. Sí, Porque de alguna manera, bueno, tú sabes que te consta que desde que arrancamos este programa ha sido cuidado, hay límites, hay reglas, hay consecuencias. Entonces, el poderlos empezar a enfocar y que se vayan dando cuenta hacia dónde va su inclinación espiritual, creo que va a ser una gran aportación para la comunidad. sí, es un ejercicio muy interesante y muy valioso, que a partir de la experiencia de otras personas, de su conocimiento, de sus reglas, si es que vienen de escuelas más formales, pues puedan evaluar con cuál tienen mayor afinidad. Y también revisar si el ejercicio energético que han tenido las personas que así lo tengan, si es correcto, si necesitan verificar, ordenar, acercarse a lo mejor a alguna de las personas que entrevistemos para corregir o aprender un poco más. Creo que esto nos abre como muchas posibilidades y muchas perspectivas. Y empiezo a ser muy congruente con la propuesta que siempre hemos tenido, ¿no? De darles herramientas formales a las personas. Hoy en la mañana, perdón, te voy a cambiar rápidamente el tema. Tuve una plática muy interesante con una amiga que tenía mucho tiempo que no veía, que me estaba comentando que están buscando una alternativa para salir a ofrecer servicios esotéricos en el mercado. Yo le decía que primero tendría que conocer lo que es el segmento de este mundillo, ¿no? Sí, Porque hay muchas escuelas, algunas te certifican, otras no. Digo, al final tendríamos que reconocer que la certificación está dada en tanto cuanto el que inventó la técnica y la registró. básicamente. Y Sí, que no, no tanto en un conocimiento, una escuela de muchísimos años, ¿no? De gran tradición. así es, o sea, muchas de las certificaciones contemporáneas están paradas en algo muy reciente. Sí, Entonces le decía yo que paso número uno para cualquier persona que le interese este mundo es conocer el mercado, es decir, cuáles son las escuelas formales, cuáles son las escuelas semiformales, cuáles son las tendencias de moda, cuáles son las energías propositivas y cuáles son las que van literalmente por la libre y no respetan nada, ¿no? de acuerdo.
Y a partir de eso también evaluar el peligro o qué tan a salvo estás al hacer un ejercicio energético. Así es, en esta plática que tuve yo en el almuerzo del día de hoy, me comentaban, dices que está muy, muy fuerte, muy feo, porque ahorita todo el mundo habla de me hicieron una brujería, y me hicieron daño, me mandaron tal cosa y tal. Y lo que yo le decía a esta persona en especial, le decía, es que creo que el problema es que la gente sigue sin saber que uno empieza en este mundo primero aprendiendo a protegerse. De acuerdo. ¿No? Sí. Y que las técnicas de protección son muy formales, no Ujú. son negociables, no se pueden adaptar, no son flexibles y son blindajes que tienes que empezar a generar en ti, tanto si lo quieres ejercer como si quieres recurrir a alguna de estas terapias energéticas para resolver alguna cuestión tuya. Sí, es muy importante aprender primero a defenderte o a protegerte más que a defenderte, antes de ejercer cualquier práctica energética, definitivamente. Y muy pocas escuelas o muy pocos gurús o tendencias explican ese tipo de... es la necesidad de la protección. De hecho, a mí lo que me comentaban, o sea, bueno, me metía yo mucho en la plática, le decía es que, o sea, realmente, por ejemplo, yo soy experta en protección y en defensa, que son dos cosas distintas, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, si yo me acerco a cualquier manifestación de estos mundos, lo primero que yo llego es llegar con una protección puesta para invalidar la energía lesiva que se pueda generar o la contaminación que se pueda generar entre las dos partes al interactuar. Entonces Sí, me queda claro que es algo que tú y yo hemos trabajado mucho, el cómo llegas neutro, te mantienes neutro y permites que solamente el trabajo que estás aceptando sea integrado a tu sistema, sí, pero además cierras la sesión y retiras tu energía y blindas tu energía para que no haya un segundo intento de algo. sí. Para estar también protegido, ¿no? Que tu energía se quede solo contigo. Así es. Que no quede como expuesta o disponible para cualquier otra intención de la cual no conozcas, ¿no? Así es, y también bueno, el decirles, mira, hoy en día lamentable y afortunadamente existe Internet. Digo, afortunadamente porque muchísimas personas ahora tienen acceso a libros que antes eran de características medianamente reservadas, ¿no? Sí, Como nos decía el maestro Barbieri, esto es discreto, no secreto. Y lamentablemente porque en este afán de mostrar lo que sabes o generarte un espacio, un nicho, empiezas a soltar información o mal entendida o incompleta o mal traducida o fuera de contexto. sí, o a lo mejor sin la experiencia necesaria para poder compartir esos conocimientos. Entonces, bueno, en este sentido yo creo que puede ser muy valioso también que las personas reconozcan que abres y buscas un tema y existan 70 links con la misma información, no significa que esa información sea la correcta, De acuerdo. Sí, ¿no? simplemente es la que más es más popular, pero no significa que sea correcta, no significa que sea segura, no significa que esté completa también. Y no significa que el que sea una moda garantice que funcione. De acuerdo. En este momento yo creo que podríamos empezar a ponerles las reglas a aquellos que les interesan estos mundos. De paso número uno, busca todas las definiciones históricas posibles, ¿no? La evolución, así como el maestro Barbieri nos planteó la evolución de la escuela masónica, que sí es de las más antiguas del mundo, Sí, y nos puede precisar el momento histórico, se fue dando la conversión, cómo se fue integrando. Yo creo que cualquier escuela esotérica, mágica, de mundos sutiles, debería estar obligada a presentar sus cartas credenciales en términos histórico-antropológicos. de acuerdo. Paso dos, una vez que ubicaste, tendrías que ver claramente cuáles son la filosofía o el propósito que llevan, porque como bien, o sea, el mejor ejemplo ahorita puede ser, los rosacruces buscan un ejercicio energético propositivo, los masones buscan una formación personal, en pos del beneficio de todos. Sí, Entonces ya son dos enfoques diferentes, ¿no? Creo yo que también es importante ver a cuál de los estilos, a cuál de las escuelas eres tú afín. de acuerdo. Sí, sí, sí. ¿Y cuál hace sentido con tu estilo de vida? Así es, digo, eventualmente
hay que separar algunas cosas, ¿no? Las escuelas formales como tal no te enseñan técnicas mánticas. O sea, si yo te digo voy a una universidad para aprender a leer el tarot, bueno, me permito tomarlo con pinzas, porque como tal no pertenece a una escuela, Sí, pertenece al movimiento esotérico. Algo distinto es astrología, que ya está formalizada como un estudio, ¿no? sí, Entonces hay como que tener cierta precaución en si estoy buscando una técnica específica, distinguir cuáles pertenecen a una escuela iniciática o cuáles son técnicas que se generaron al paso del tiempo. de acuerdo. Podríamos hablar, por ejemplo, ahorita está muy de moda y creo que tú y yo hemos llevado para respecto a estas 2 semanas, la cantidad de gente que ahorita está estudiando grimorios, o sea, la magia formal medieval europea. Y hacen los sigilos, y Sí, hacen los hechizos y los sí, ha habido un conjuros. resurgimiento. Y ahí es donde te digo que qué lamentable Sí, que creo que es muy afortunado, reciente este resurgimiento. así es, te digo que es lamentable y afortunado el Internet. Porque okay, a lo mejor consigues el grimorio, el papus, el grimorio negro, el de las clavículas, las claves de Salomón, pero no solamente es leer el libro, sino también poder entender e interpretar el símbolo, porque están escritos en lenguajes alegóricos. Y yo creo que también sería importante entender el contexto histórico en el que se hicieron, porque eso te habla mucho de la intención y del trasfondo de lo que se está haciendo. O sea, no se pueden tomar textos que tienen 500 años o mucho más, literal, con la cosmovisión de una persona del siglo XXI. Así es, porque las necesidades y los sistemas de integración social buscaban distintas cosas, ¿no? Uno, De acuerdo. yo lo que siempre, lo hemos comentado mucho tú y yo, es muy peligroso tomar el sigilo hecho por alguien más. Sí, desconoces la intención, desconoces el trasfondo, desconoces La carga todo. energética. Así es, si es compatible contigo o no, porque a lo mejor a todo mundo le funciona, pero justo a ti, por alguna situación de tus características personales, no es tan propicio, ¿no? Sí, Y se toman ya entonces, como panaceas o como recetas que aplican para todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo quiere cierto sello o cierto símbolo o cierto sigilo para una intención cuando ni siquiera estás tan seguro de que, o no te consta, no has constatado que eso sea realmente efectivo, que sea propositivo para ti y que no vaya a tener algún tipo de consecuencia. así es, digo, yo creo que por aquí valdría la pena pues buscar en este sentido, pues presentarles incluso algún buen estudioso de la angelología muy formal para que empecemos a hablar, por ejemplo, qué es lo que pasa con estos mundos, ¿no? Cómo ha habido una serie de malas interpretaciones y se volvieron moda, los encasillaron en un lugar y de ahí ya no los quieren mover. Sí, y generaron sesgos de información, ¿no? O sea, eligieron una fracción de la información que les pareció adecuada y el resto la descartaron y eso te deja con un vacío profundo, tanto Sí, de contexto como de significado y de la completud del estudio y del manejo energético del tema. no, y además con un vicio, ¿no? Porque asumo que yo uso una vela, una serie de piedras, pongo un altar, hago una oración y el ángel tiene que hacer lo que yo digo. De acuerdo, sí, como Nos si convirtieron fuera, como en esclavos, ¿no? sí, de acuerdo, sí, están a mi servicio y entonces yo le pido y pasa. Y luego lo resuelves y le doy las gracias porque somos solos canales. Yo creo que toda esta serie este proyecto que vamos a presentar, esta serie de revistas, a las escuelas y a los estudiosos, les debería dejar una cosa muy claro a todos, que sería nuestra hipótesis de trabajo. El poder energético espiritual radica en uno mismo y uno mismo es el responsable de cómo se utiliza, De acuerdo. ¿no? No sé, yo creo que esto puede enriquecer mucho a aquellos que están buscando un camino para explorar esta otra parte del componente humano. Y a los que no están acostumbrados y tal vez se encuentren como por error con el programa porque la vida los mandó, Así pasa. pues sí, no, abrir la posibilidad de que hay algo más que la materia y la formalidad que nos han enseñado. Y estas son prácticas milenarias. Sí, desde los albores de la humanidad, y eso lo hemos venido presentando en toda esta serie de Nixes con el ente, ¿no? Sí, es intrínseco del humano el manejo energético. Yo creo que el acto de conciencia te lleva a buscar qué más hay y a tratar de asimilar
este gran mecanismo universal que te da la periodicidad del día, la noche, las estaciones, es tan perfecto que cualquier mente pensante va a decir, wow, hay alguien que lo puso. Sí, hay algo más grande que está coordinando todo esto. Sí, de hecho ya muchos de los físicos contemporáneos están buscando como incorporar este concepto de si hay reglas debe de haber alguien que las puso, ¿no? Claro. Y hay consecuencias, ¿no? Entonces, creo yo que finalmente estamos, como lo hemos platicado tú y últimamente, en un punto de quiebre para la humanidad. Nos reinventamos de la manera más saludable posible o vamos a perder esta posibilidad de salir adelante en un mundo que ya cambió. Así es. Y por experiencia vivida en ti y en mí cambió rudamente de un día para el otro. Y no ha terminado el cambio, además. Necesitamos seguir adaptándonos y seguir adoptando mejores prácticas y mejores filosofías y mejores maneras de ver la vida para que este cambio universal pues sea lo más amable o menos rudo posible. Agresivo. Agresivo Así puede es. ser. Digo, ¿y a qué nos referimos con ya cambió? Al fenómeno de la pandemia. O sea, no voy a buscar todo este discurso esotérico que te dicen que si la quinta dimensión o estamos ascendiendo en la escala cósmica. Vamos a El nuevo ponerlo en orden algo que todos lo mundial. podemos ver, ¿no? Simplemente la pandemia en un año nos obligó a cambiar de modo de vida, De acuerdo. del Y a una modo de adaptación muy profunda. relacionarnos, y Sí. nos ha dejado a todos en un estado de desvalimiento porque ya no conocemos las reglas de un nuevo terreno. Esto aplica Y, sobre todo en el terreno espiritual porque no ha habido Dios que te responda ni demonio que te condene, perdón por la expresión tan filosófica. Ante la pandemia está librado tu responsabilidad personal así es. y tu consecuencia en ti y en los demás si respondes o no a la norma de cuidado que debes de tener en este momento con tu salud. Sí, sí, sí. Ha sido muy claro cómo es que tú eres responsable. Y tú te adaptas. Y tú tienes que ver la manera de estar mejor en esta situación. Así es, entonces yo creo que esta parte pues, nos va a terminar dejando una vivencia muy rica, muy, oh, perdón, expansiva, ¿te gusta la palabra? Sí, me gusta, evolutiva. Así es, entonces en este sentido es que nosotros vamos a comenzar con esta serie que vamos a seguir al tiempo de las distintas escuelas, de los distintos enfoques, de las distintas maneras en que la humanidad ha encontrado su respuesta de qué es Dios, cómo me vinculo con Él, Sí, qué es la divinidad cuando no aceptas un Dios persona, ¿sí? Cómo ejercemos esta relación con el cosmos y lo inefable y cómo aprendemos a partir de ello códigos de ética o códigos de valores, de acuerdo. ¿no? ¿Te gusta la Sí, idea? me encanta y me gusta porque vamos a llevarlos muchísimo a la reflexión. Y a lo mejor se cuestionarán creencias o cosmovisiones muy antiguas que quizá ya no tienen relevancia o vigencia en su vida en este momento. Sí, no, yo creo que aquí lo que vamos a plantar es una semilla, una invitación en forma de semilla, para que digas, ok, yo he tenido usos y costumbres, prácticamente en este momento todos los usos y costumbres del planeta son milenarios. Pero la sociedad ha seguido avanzando. Nuestra conducta social se ha ido modificando, nuestra comprensión del universo, de quiénes somos y cómo nos vinculamos también. Entonces es la semilla de, ok, los ritos y costumbres, los usos y costumbres tienen que ser renovados por el día a día, por lo contemporáneo, por lo actual. ¿Qué es lo valioso de este uso y costumbre? ¿Cómo se adapta a estas circunstancias del siglo XXI? Sí, y con esa evaluación racional, no nada más por la costumbre o irnos con el día a día, sino, a ver, evaluar, esto me funciona, esto no me funciona, por qué esto permanece, por qué esto se va, ¿no? Sí, ¿qué tan vigente sigue siendo esta norma, cualquier norma religiosa, filosófica del conglomerado humano, ¿no? Hay cosas que ya no tienen razón de ser. De acuerdo, sí, incluso los usos Entonces, y costumbres. sí, yo creo que es tiempo de que replantemos en el siglo XXI, seamos parte activa de esta gran transformación, ¿no?
en De cada acuerdo. uno, porque todos vamos a ser responsables de poner nuestro pequeño pedacito de arena. Y solo se construye desde el individuo. Sí, Entonces, cada así uno de es, nosotros y los que nos escuchen, nos acompañan en esta trayectoria de revisar las escuelas y las corrientes, que se cuestionen y construyan su nueva versión de sí mismos y su nueva versión de ver la vida. así es, y a partir de ello, de relacionarse con el otro y entender que incluso un hola tiene una gran carga espiritual, emocional, energética. O sea, volvernos responsables de cómo pensamos, cómo tratamos, cómo esperamos ser tratados de los demás. Sí, y cómo nos aproximamos al mundo. Así es, entonces, pues, los invitamos a estar muy padre en nuestra serie, en nuestra formación con Aena. Espero que les investiguen, si tienen dudas, contáctenos. Ya tenemos correos, ¿no, Naema? Cuéntanos de nuestras redes. Sí, ya tenemos correo, ya tenemos redes sociales, ya estamos en Facebook como Nixes y Magia. También estamos en YouTube, también como Nixes y Magia. Ahí pueden revisar la biblioteca de todos nuestros videos. Tenemos un nuevo correo que es nixesymagia@gmail.com, donde se pueden comunicar con nosotros. Nos va a ser muy, muy nutritivo el que se comuniquen con nosotros y nos planteen sus preguntas y si inquietudes y si quieran que revisemos alguna escuela en específico para buscar a las personas y poder platicarles de estos temas. No solo las personas, digo, también va a ser tiempo que nosotros presentemos Sí, pues todas las investigaciones y los años de trabajo que llevamos atrás, pudiendo hacer análisis serios de las distintas escuelas, de acuerdo. ¿no? Pues si no, por el momento creo que es todo, los invitamos a vernos la siguiente semana. Les deseamos un extraordinario semana. Y muchas gracias por estar aquí. Hasta luego. Hasta luego.